Buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar el penúltimo de los videos donde vamos a ver el taller 14 que tiene que ver con todo lo que trata las series de potencias. Sí, todo es sobre series de potencias, así que comencemos. En el punto uno nos dicen, para este taller no voy a poner las fotos de los ejercicios porque de verdad, la herramienta está malísima, ¿no? Es mucho tiempo tarda para funcionarme. Entonces, y ustedes si en el taller a la mano pueden ir viendo qué ejercicio vamos haciendo, listo. Y bueno, de esta manera vamos a analizar. eh, Denme un segundo, coloco aquí el taller. Bueno, nos dicen, punto uno, obtenga el radio intervalo de convergencia de cada una de las siguientes series de potencia. ¿Cómo tenemos el radio, el intervalo de convergencia? Vamos a hacerlo para este punto A, que nos dice en el cuadrado, punto A, punto A. Este taller, la verdad, está muy largo, así que haremos lo que podamos aquí. Punto A nos dan en el cuadrado por x a la n sobre 2 a la n. Así que a modo de recorderis, nosotros vamos a calcular la prueba de la razón, donde haremos límite cuando n tiende a infinito de a sub n más uno sobre a sub n en valor absoluto, y esto tiene que ser menor o igual a uno. Lo que me quede a este lado derecho será el radio de convergencia. Y de esta manera podremos sacar el intervalo. Vamos a verlo. Siempre vamos a empezar sacando que es a sub n más uno, que es igual a n al cuadrado. Bueno, denme un segundo, yo reviso cómo está el tema del volumen, que siempre se baja solo. Entonces, un minuto, por favor. Por aquí sonido, sonido, micrófono. No, está al 100%, muy bien. Ahora sí podemos proseguir. Bueno, entonces a sub n más uno será coger todas las n's, como ya lo saben, vamos a coger todas las n's y la cambiamos por n más uno. Es decir, tendremos n más uno al cuadrado por x a la n más uno sobre 2 a la n más uno. Reemplazando, nos va a quedar que el límite, para hacer la prueba de la razón, límite cuando n tiene infinito de n, bueno, de coger toda esta expresión completa dividido la expresión original, a sub n más uno sobre a sub n. En valor absoluto, no hay términos negativos, así que no nos despreocupamos de eso. Voy a dejar de copiar límite, pero ustedes ya saben que en realidad estamos calculando un límite. Acá me va a quedar, vamos a descomponer esto, n más uno al cuadrado por x a la n por x sobre 2 a la n por 2 sobre n al cuadrado x a la n sobre 2 a la n. Y donde este se me va a ir con este se me va a ir con este y vamos a hacer la ley de la oreja. Me va a quedar arriba, me queda x por n más uno al cuadrado sobre 2 por n al cuadrado. Me queda así. O sea, yo lo puedo escribir de esta manera. No me olvido del valor absoluto. Valor absoluto de x sobre 2, límite cuando n tiende a infinito de n más uno al cuadrado sobre n más n al cuadrado. Todo esto tiene que ser menor que uno. ¿Cuánto da este límite? Este límite da uno. Me va a quedar entonces valor absoluto de x medios menor que uno. Así que va a pasar el 2 al otro lado. Valor absoluto de x es menor que 2. De esta manera, el radio será igual a 2. ¿Cómo saco el intervalo? Pues desarrollo esto. Menos 2 menor que x menor que 2 por propiedades de.
de las desigualdades. Listo. Solamente queda por definir si es abierto o cerrado. Recuerden que ese siempre es el último paso. ¿Cómo lo defino? Evalúo en los extremos. Vamos a ver qué pasa en x igual a -2 y qué pasa en x igual a 2. En x igual a -2 me va a quedar, cambiamos la x por -2. Entonces aquí queda -2 a la n, que será igual a la sumatoria de sacar -1 por acá por 2 a la n por n al cuadrado sobre 2 a la n. Se me va este con este. Oigan, yo tomo un poquito de agua que me estoy desangrando. Y me queda sumatoria desde -1 a la n de n al cuadrado, lo cual diverge. Así que en este extremo no lo podemos tomar, tenemos que dejarlo abierto. Hacemos lo mismo para este extremo. Sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de n al cuadrado, 2 a la n, sobre 2 a la n. Este se va con este y queda sumatoria de n al cuadrado, que esto claramente diverge. Así que también será abierto. Los dos extremos nos dieron abiertos, es decir, que el intervalo será así. Los dos extremos abiertos, listo. Y realizamos el mismo proceso para todos y cada uno de los ejercicios. O sea, es literalmente el mismo proceso. Vamos a realizarlo bien para el punto B. Punto B tenemos sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de x a la n sobre logaritmo natural de n más 1. Entonces, vamos a empezar con a sub n más 1, que será igual a x, cambio n por n más 1, logaritmo natural, cambio n por n más 1, más otro 1. O sea que me quedará n más 2. N más 2, por lo tanto, calcularemos el límite. Nosotros vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto de a sub n más 1 a sub n más 1 sobre a sub n sobre a sub n. Y tenemos esto aquí. Chun. Bueno, hacemos lo mismo de siempre. Dejo de escribir el límite, pero en el parcial no pueden dejar de escribir el límite. O tienen que saber cómo hacerlo, pues no es así a la loca. Yo lo hago es porque, pues, para no escribir eso 80.000 veces. Sobre x a la n, sobre el logaritmo natural de n menos 1. Perdón. Se me va a ir este con este y me va a quedar por acá. Valor absoluto de x, pero no olvidemos el valor absoluto acá, que multiplica al límite cuando n tiende a infinito de logaritmo natural de n más 1 sobre logaritmo natural de n más 2. Y todo esto tiene que ser menor que 1. Eh, bueno, este límite da 1, esto no le vamos a gastar más tiempo, este límite da 1. Así que me va a quedar que el valor absoluto de x es menor que 1. Es decir, el radio es igual a 1. Por lo tanto, me va a quedar -1 menor que x menor que 1. Y vamos a evaluar en los extremos, a ver qué pasa en x igual a -1 y en x igual a 1. Si yo evalúo -1, me va a quedar lo siguiente. En vez de escribir x, voy a escribir -1 a la n. Y aquí voy a escribir la misma, pero ya que será un 1 a la n, que 1 a la n, 1 a lo que sea, siempre me va a dar 1. Listo. Bueno, eh, vamos a empezar con esta de acá. Esta es divergente
¿Cómo sabemos que es divergente? Vamos a compararla. Esa ustedes la pueden comparar perfectamente con la serie armónica. Uno sobre n. Listo. Pero se las dejo de tarea. Esta aquí en cambio converge, esta aquí diverge y esta aquí converge porque es serie alternante, entonces es muy fácil que converja. Límite tiene que ser igual a cero y decreciente, que a ojo se ve que cumple todos esos dos requisitos, con eso basta. Entonces me va a quedar que el intervalo va a ir desde -1 hasta 1. Listo. Bueno, así sucesivamente pueden solucionar el resto de los ejercicios. Eh, vamos a pasar al punto 2 que es más interesante. En el punto 2 tendremos series, pues donde su intervalo de convergencia no estará centrado en cero. Entonces vamos a poner por aquí punto 2 y vamos a hacer, por ejemplo, eh, el punto, el punto D. Vamos a hacer el punto D. El punto D me dice -1. Bueno, voy a ir en orden mejor porque también quiero hacer el B. El B dice sumatoria, a ver, n factorial, sumatoria de n factorial por x más 4 a la n. Entonces sacamos lo mismo. Límite cuando n tiende a infinito, valor absoluto, entonces le ponemos n más 1 a todo. N más 1 factorial por x más 4 a la n más 1 sobre n factorial por x más 4 a la n. Descomponemos eso, n más 1 factorial es n más 1 por n factorial. Acá me va a quedar x más 4 a la n por x más 4 sobre n factorial por x más 4 a la n. Se me va este con este, y me va a quedar finalmente valor absoluto de x más 4 por límite cuando n tiene infinito, perdón, cuando n tiene infinito de n más 1. Y eso tiene que ser menor que 1. Ahora, este límite da infinito, ¿cierto? Eso todos lo sabemos, este límite da infinito. Y voy a pasarlo a dividir. Valor absoluto de x más 4 menor que 1 sobre infinito, o sea, cero, ¿cierto? Acá me va a quedar un cero. Es decir, que el radio de convergencia es igual a cero. La serie solo puede converger en un punto. ¿Cuál va a ser el punto donde la serie converge? Va a ser el punto donde esta cosa se haga cero, es decir, x más 4 es igual a cero. O sea que x es igual a -4. ¿Por qué que eso saca igual a cero? Por hacer este límite ya nos dimos cuenta que esa serie diverge en todos lados. Por eso el radio de convergencia es cero. La serie en todos lados es divergente. El único lugar donde puede converger es haciendo que esto sea cero. Si yo hago que esto sea cero, ahí sí podrá converger. La única forma, anulando la serie en otras palabras. Es decir, que el intervalo será simplemente -4. Listo. Y vamos a hacer el punto D. Punto D será -1 a la n más 1 x menos 1 sumatoria de -1 a la n más 1 x menos 1 a la n sobre n. Volvemos y hacemos lo mismo. Límite cuando n tiene infinito de x menos 1 a la n más 1 sobre n más 1 sobre x menos 1 a la n sobre n. Esta misma de acá. Ahora, esto va a ser igual, entonces descomponiéndolo,
me va a quedar x menos uno a la n por valor absoluto de x menos uno sobre n más uno sobre x menos uno a la n sobre n. Este se me va con este. Entonces me va a quedar por acá límite cuando n tiende a infinito de, hacemos ley de la oreja, la n me queda arriba, n más uno me queda abajo, por valor absoluto de x más uno. Y esto va a ser menor que uno. Ahora, este límite da uno, ¿cierto? Este límite da uno. Por lo tanto, me va a quedar simplemente x más uno menor que uno. ¿Qué hago con eso entonces? ¿Qué puedo hacer con eso? Pues desarrollar. O sea, este sigue siendo el radio. El radio será igual a uno. Pero acá simplemente, lo único que cambia, muchachos, en este punto es que entonces vuelvo a hacer lo mismo. Lo único que cambia es que tengo que deshacerme de este uno. Así que para deshacerme de ese uno, le resto uno a todos los que están acá. Ah, vengan, qué pena, era un menos uno, ¿no? No sé por qué empecé a poner más uno. Entonces era un menos uno. ¿Cómo me deshago de un x menos uno? Le sumo más uno en todos los lados. Es decir, que me va a quedar cero menor que x menor que 2. Solamente me queda faltando por revisar los extremos. X igual a cero, x igual a 2. Cuando la x vale cero, cuando la x vale cero, me queda sumatoria de menos uno a la n más uno por cero menos uno es menos uno. Menos uno a la n sobre n. Esto va a ser igual a sumatoria de menos uno a la n más uno, o sea, 2n más uno. N más uno es 2n más uno sobre n. Pero esto es lo mismo que yo decir sumatoria de, eh, sí, de menos uno, acá queda menos uno, por menos uno a la 2n, pero menos uno a la 2n es constantemente coger menos uno a la 2, menos uno a la 4, menos uno a la 6, así que eso se desaparece. Menos uno por uno sobre n. Serie armónica, esta es divergente, diverge. Cambio en x igual a 2 me va a quedar sumatoria de menos uno a la n más uno por uno a la n sobre n. A que esto va a ser igual a la sumatoria de menos uno a la n más uno por uno sobre n. Es alternante, así que basta con que esto, su límite sea cero, lo cual lo cumple, y es decreciente. También lo cumple, por lo tanto diremos que el intervalo va a ser abierto en cero y cerrado en 2. En 2 si cumple que sea convergente. Perfecto. Bueno, vamos a pasar entonces. eh, Bueno, tenemos punto 3 y 4 que son básicamente demostraciones. El punto 5 también es una demostración. Punto 6 también es una demostración. Bueno, vamos a hacer otro del punto 2 y ahí sí pasamos al punto 7. Bueno, vamos a hacer a ver, ¿esto por qué no lo veo? Ah, bueno, es el F. Del punto 2 vamos a hacer el F. El F me dice sumatoria de n igual a uno es infinito de, ah, bueno, sí, qué pena, este sí es súper importante. 5x menos 4 a la n sobre n al cubo. Volvemos, hacemos lo mismo, límite. Cuando n tiene infinito de, entonces, 5x menos 4
a la n más uno sobre n más uno a la 3 sobre esta misma acá, 5x menos 4 a la n sobre n al cubo. Esto va a ser igual a, entonces vamos a descomponer 5x menos 4 a la n por 5x menos 4 acá le pongo el valor absoluto, sobre n más uno a la 3 sobre 5x menos 4 a la n sobre n a la 3. Este se va con este, hacemos ley de la oreja, me va a quedar valor absoluto de 5x menos 4 por límite cuando n tiende a infinito de n más uno sobre n, bueno, al cubo todo, esto al cubo, esto al cubo. Este límite da uno, por lo tanto me va a quedar valor absoluto de 5x menos 4 menor a uno. Y bueno, ahí sí mucho cuidado porque hasta ahí no hemos terminado para nada. Porque acá cambia algo, ¿cierto? Uy, ¿qué hago cuando hay un 5? No nos preocupemos. Sabemos que este 5 sobra. ¿Qué hacemos en matemáticas cuando sobra algo y tenemos como que sacarlo de ahí, pero no podemos borrarlo de la nada? Sacamos factor común 5. Saco factor común 5, queda la x y queda 4 quintos. Porque sacar factor común es hacer una división. 4 dividido 5 menor a uno. Paso el 5 al otro lado a dividir. Valor absoluto de x menos 4 quintos. Menor que un quinto. Por lo tanto, el radio será un quinto. Radio de convergencia será un quinto. Y esto lo podemos desarrollar. Qué pena. Esto será un quinto. Y esto lo podemos desarrollar poniendo menos un quinto a este lado, menor que x menos 4 quintos, menor que un quinto. ¿Qué hacemos para dejarla aquí sola? Sumamos 4 quintos a ambos lados, más 4 quintos, así que me quedará 4 menos uno es 3 quintos, menor que x, menor 4 quintos más un quinto es 5 quintos, o sea, uno. Ya tenemos el intervalo, solo falta revisar la convergencia o divergencia en los extremos. X igual a 3 quintos y x igual a uno. Si x es igual a 3 quintos, me va a quedar sumatoria. Me va a quedar sumatoria de, a ver, qué pena. Sumatoria de 5 por 3 quintos. 5 por 3 quintos menos 4 a la n sobre n cubo. Esto va a ser igual a la sumatoria. Se me va el 5 con el 5. 3 menos 4 es menos uno a la n por uno sobre n al cubo. Muy convergente esta serie. Muy convergente. Converge por series alternantes. Si no fuera alternante también convergería. Que de hecho creo que será el caso de acá. Sumatoria de 5 por 1 5 menos 4 me queda uno a la n. Pero acá me va a quedar sobre n al cubo. Y ustedes saben que uno a la n es lo mismo que uno sumatoria de uno sobre n al cubo. Esta es muy convergente. Esta serie acá es convergente. Por lo tanto, el intervalo será desde 3 quintos hasta uno, pero será abierto, perdón, cerrado completamente, porque en los extremos también es convergente. Bueno, vamos a pasar ahora sí a los puntos, entre comillas, más pesados, más difíciles, que son los de serie de potencias. Representación en series de potencia. Bueno, vamos a encontrar la representación para cada una de las series que nos están dando. Entonces vamos a poner punto 7. Encuentre una representación para la serie.
uno sobre uno menos x al cuadrado. Uno menos x al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer entonces? Recuerden todo lo que estudiamos de series de potencia. Nosotros, a ver, voy a ir a buscarlo. Series de potencia. Nosotros, no, acá no están los pasos. Bueno, tenemos tres opciones: derivar, integrar o manipular. Nosotros siempre vamos a partir de una función, digamos, una que sí me le sepa la fórmula. Es decir, yo veo esta función y ya sé de que tengo que empezar es con esta. Una que sea muy parecida, una que sea muy parecida y que yo la pueda derivar o integrar o manipular para llegar a donde necesito. Es decir, esta es muy parecida y yo a esta sí le conozco la fórmula. La fórmula de esta es sumatoria desde n igual a cero hasta infinito de x a la n. Listo. Y sabemos que converge para valor absoluto de x menor que uno. ¿Qué le falta a esto? Para parecerse a la de arriba, hay que derivarla. Así que toca derivar a ambos lados. Vamos a derivar a ambos lados. Derivada de uno sobre uno menos x, derivada de sumatoria de n igual a cero hasta infinito de x a la n. ¿Qué me va a quedar entonces? La derivada de esto es 1 sobre uno menos x al cuadrado. A ver, el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo. Queda positivo. Esto va a ser igual a derivar la serie. Cuando derivo, cambio el cero por el uno, aumenta una n, y acá me va a quedar n por x a la n menos uno. Y esta será la respuesta, así de fácil, muchacho. Yo miro el ejercicio y yo digo, tengo que empezar de una que sí conozca y ahí decido si derivo, integro o manipulo. Bueno, y vamos a hacer el punto B que nos dicen, use el punto A para obtener la suma de la serie n sobre 2 a la n. O sea, punto B, sumatoria desde n igual a uno hasta infinito de n sobre 2 a la n, que es lo mismo que yo escribir. La misma sumatoria, pero n por un medio a la n. N por un medio a la n. Ahora, ¿cómo tenemos la suma? Eh, Muy fácil, analicemos entonces cuál es el valor de x. ¿Qué le falta a esto para parecerse a la de arriba? El menos uno. ¿Qué les dije yo que hacíamos? Menos uno más uno. O sea que voy a quitar el más uno y pondré simplemente un medio. O sea que me va a quedar sumatoria de n igual a uno hasta infinito de, voy a sacar el un medio y n por un medio a la n menos uno. Listo. Pero sumatoria, o sea, esto de acá es lo mismo que esto. O sea, que esto será lo mismo que un medio por, para eso es que nos hicieron esa pregunta. Eso será lo mismo que reemplazar x igual a un medio de este lado. Entonces, la sumatoria es exactamente lo mismo que esta serie. Uno sobre uno menos un medio al cuadrado. Y esto está al cuadrado. O sea, que esto va a ser igual a un medio por uno sobre uno menos un medio es un medio al cuadrado, o sea, un medio por uno sobre un cuarto, que al hacer la ley de la oreja me va a quedar que el resultado es 2. Entonces, otra vez, punto B,
tenemos que aprovechar lo que acabamos de encontrar para calcular una suma, ¿cierto? Aquí no estaba escrita igual que la sumatoria que acabamos de encontrar. Entonces, ¿qué hice? La manipulé para que sí me quedara igualita. Entonces, quedó con este un medio y me quedó igualita. Ahora, esta serie es exactamente igual a esta función. Entonces me dicen, hay el valor de la suma. Pues fácil. Esto, pues es lo mismo que esto. Entonces lo intercambié. Intercambié la serie por una función, donde yo sé que esa x tiene que ser un medio porque se ve claramente que me la están preguntando para un medio. Y listo. Bueno, vamos a continuar con el punto 8. En el punto 8 nos dicen, obtenga una representación en serie de potencias. Punto 8 para e a la x, f de x es igual a e a la x menos uno sobre x. ¿Cuál es la función básica con la que empezamos? E a la x. E a la x es la función básica, va a ser igual a la sumatoria desde n igual a cero hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Listo. X a la n sobre n factorial. Eh, Muchachos, muy importante eh, el tema de esto acá. Esto es nuevo. Cuando hay una constante, iba a decir consonante, cuando hay una constante así como sueltica, ¿yo cómo meto esa constante? Yo ya les enseñé a meter esta X, ahorita lo volvemos a hacer, pero por lógica primero tengo que restarle uno aquí y uno acá, pero yo no lo voy a hacer así. Cuando les aparecen constantes así es porque ya desarrollaron esta suma, es decir, en vez de escribirla así, voy a ponerla. Voy a poner que esto es igual a evaluarla en cero más la sumatoria desde uno hasta infinito. Cuando hay constantes en el 99.9999% de los casos es porque ya hicieron una suma parcial. Es decir, ya hicieron en este caso la de cero n igual a cero. Entonces evaluemos. Cuando la n es cero, cualquier número elevado a la cero me va a dar uno. Y cero factorial me da uno. Así que esto efectivamente es uno. Diremos que e a la x es uno más sumatoria desde n igual a uno hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Pasaremos este uno a restar, entonces me va a quedar ahora sí muy parecida a lo que necesito. Me va a quedar que e a la x menos uno es igual a sumatoria desde n igual a uno hasta infinito de x a la n sobre n factorial. ¿Qué me queda faltando, muchachos, para que sea igualita a esta? Dividirla por x. Entonces, si yo divido por x a un lado, tengo que dividirla por x al otro lado. Uno sobre x sumatoria desde n igual a uno hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Pero ¿cómo meto esa x? Muy simple, ya lo habíamos hecho en clase. Simplemente será x a la n menos uno, ¿cierto? Propiedades de los exponentes, eso está a la uno. División, entonces se restan los exponentes. X a la n menos uno sobre n factorial. Y esta sí será la respuesta. Esta será la respuesta. Bueno, vamos a seguir con la siguiente. Punto 9. Nos dicen, obtengo una representación de x al cuadrado a la menos x. Punto 9 nos piden para x al cuadrado a la menos x. Menos mal ya sabemos cómo es e a la x, ¿cierto? Vamos a partir nuevamente de e a la x, que es igual a sumatoria desde n igual a cero hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Así que si yo en vez de poner x pongo menos x, e a la menos x será igual a sumatoria desde n igual a cero hasta infinito. Y vamos a cambiar
la x por menos x. Es lo único que hacemos, ¿cierto? Cambiamos x por menos x, me queda así. Entonces esto va a ser igual. Yo puedo separar esto, sumatoria desde cero hasta infinito. Y en vez de escribir menos x, entonces lo separaré. Menos uno por un lado y x a la n por otro lado. ¿Qué me queda faltando? Multiplicarle x al cuadrado a ambos lados. X al cuadrado por e a la menos x será igual a multiplicar x al cuadrado a este lado. Y ponemos esto mismo. Ahora, entonces, x al cuadrado e a la menos x será igual. Y vamos a meter este x al cuadrado acá. Sumatoria desde n igual a cero hasta infinito de menos uno a la n por x a la n más 2 sobre n. Y esta será la respuesta. Cogimos una función, eh, en este caso solo era manipular, en el anterior también solo era manipular, no nos ha tocado volver a derivar, integrar, etcétera. Para eso está el punto 10. Punto 10 nos dice, evalúe la integral indefinida como una serie de potencias. Pero sí me tienen que dar un minuto mientras tomo agua. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Punto 10. Nos dicen, evalúe la integral indefinida como una serie de potencias. Entonces, vamos a empezar. Punto A. Nos piden calcular la integral del logaritmo natural de 5 menos x de x. ¿Cierto? Vamos a partir de logaritmo natural. Listo. Yo voy a partir de logaritmo natural. Ahora, bueno, pregunta. Cuando yo tengo logaritmo natural, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente? Manipular, derivar o integrar. Bueno, ¿qué es más fácil para el logaritmo? El logaritmo resulta y sucede que es muy fácil de derivar. Así que el logaritmo natural de x, de 5 logaritmo natural de 5 menos x, queremos calcular esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Resulta que vamos a derivar logaritmo natural de 5 menos x a ver qué pasa. Es decir, yo veo que el logaritmo natural claramente es la función importante aquí. Y yo pienso qué puedo hacer con eso. Entonces, yo lo que voy a hacer con eso es que voy a derivar logaritmo natural de x porque es muy fácil de derivar. Derivada del logaritmo natural va a ser 1/5 menos x, bueno, menos uno. Es decir, 1/5 menos x multiplicado por su derivada interna. Y me queda esto. Listo. Ahora, esta función sí está más fácil, ¿cierto? Esta función, bueno, primero, ¿a qué se parece esa función? Se parece a una geométrica. Recuerde que yo estoy intentando encontrar algo a lo cual le pueda asignar una serie de potencias. Esta se parece a la geométrica, pero la geométrica necesita que acá haya un uno. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Primero, voy a alejar ese menos y voy a sacar factor común 5. Es decir, menos un quinto que multiplica, acá va a quedar uno sobre uno menos x sobre 5. Listo, me quedó así. Y esto es lo mismo que menos un quinto, y acá sí vamos a poner la sumatoria. Sumatoria, bueno, me pasé un poquito, qué pena. Sumatoria desde n igual a cero hasta infinito de
Ya no vamos a poner r a la n, sino que vamos a poner x sobre 5 a la n. X sobre 5 a la n me quedaría así. Listo. Es decir, la derivada, en conclusión, la derivada con respecto a x de logaritmo natural de 5 menos x es igual a menos un quinto de la sumatoria desde n igual a cero hasta infinito de eh, x a la n, bueno, sí, x a la n sobre 5 a la n. Así me queda hasta ahora. Cierto, pues hasta ahí no he hecho nada raro. ¿Qué falta? Resulta que esta es la derivada, pero yo no necesito la derivada, yo necesito logaritmo natural sola. Entonces, ¿yo qué voy a hacer para obtener el logaritmo natural solo completamente? Voy a integrar ambos lados. Voy a realizar esta integral y voy a realizar esta integral. ¿Por qué? Porque la derivada y la integral son operaciones inversas, entonces se me van a ir. Me va a quedar logaritmo natural de 5 menos x será igual a integrar esto, menos un quinto sumatoria desde n igual a cero hasta infinito de x a la n más uno sobre 5 a la n por n más uno. Listo, n más uno. Ahora, a mí no me preguntaron logaritmo natural, a mí me preguntaron fue por la integral del logaritmo natural. Así que vamos a volver a integrar. Me va a quedar entonces que la integral del logaritmo natural de 5 menos x de x será igual a integrarlo de la derecha, menos un quinto, sumatoria desde n igual a cero hasta infinito, de x a la n más 2 sobre 5 a la n, 5 a la n por n más uno, n más dos. Por lo tanto, así me va a quedar uno n más dos. Bueno, más c, ¿cierto? Más c. Y hasta acá llegaríamos. Vamos a seguir haciendo los ejercicios y ahí van viendo como la mecánica. Vuelvo y les digo, yo miro lo que tengo, claramente la función importante es logaritmo y pienso, ¿qué puedo hacer acá? Integrar. Nadie integra el logaritmo. Manipular, yo ahí no veo nada mal por manipular. Derivar. La derivada del logaritmo natural es lo más fácil del mundo. Entonces yo derivé y me encontré con que la derivada del logaritmo era esto, que yo sí conozco la serie de potencias de esto. Solamente hubo que hacerle una pequeña manipulación, que los que no sabían que había que hacer esto, acá lo aprendieron. Y esta de acá sí la puedo escribir como una serie de potencias. Esta misma de acá, que se me vuelve en esa misma. Es decir, la derivada del logaritmo natural es esto mismo. ¿Qué me queda por hacer? Integrar para cancelar la derivada y luego me tienes la integral del logaritmo. O sea que me toca integrar dos veces. Ahora, si miramos las respuestas, no hay respuestas. Bueno, punto 10, efectivamente no hay respuesta. Bueno, vamos a pasar entonces, eh, un segundo, vamos a realizar otra. Vamos a calcular el punto, a ver, vamos a calcular el punto f, raíz de x por seno de x. Entonces por acá, punto f, vamos a calcular la integral de raíz de x por seno de x, de x.
Vamos a empezar entonces por la función importante, la función que me marca todo. ¿Cuál será esa? Seno de x, a la cual yo ya le conozco su serie de potencias. Sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Factorial. Listo. Pero eso no es suficiente. Tengo que multiplicarla por raíz de x. Así que acá multiplico raíz de x, aquí multiplico raíz de x. Esto será igual entonces a tener sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por, ¿qué es raíz de x? Raíz de x es lo mismo que x a los medios. Aquí me quedará x a la 2n más 1 más un medio es 3 medios sobre 2n más 1 factorial. Ahora, ¿qué me queda por hacer? Pues calcular la integral. Integral de la raíz de x por seno de x será igual a integrar este lado derecho que me va a quedar sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, menos 1 a la n, me va a quedar x a la 2n más 3 medios más 1 es 5 medios. Por lo tanto, abajo tendré lo mismo que ya tenía multiplicado por 2n más 5 medios más c. Y esta será la respuesta. Bastante larguita, pero vean de que en realidad fue muy simple, muy fácil. Pues, por decirlo de cierta manera, como que no tiene pierde. Listo. Bueno, eh, vamos a seguir con el punto 11. Bueno, más bien, yo estoy revisando acá el taller. Bueno, la verdad no sé por qué en el taller no hay series de Taylor, como que les quedó faltando eso. Potencias. Bueno, vamos a realizar el punto. Bueno, igual las series de Taylor hicimos muchas, muchas en clase. Entonces vamos a realizar el punto 11. Punto 11 nos dice, no, tengo una representación de las series en series de potencias para logaritmo natural de 1 más x. Entonces vamos a tener logaritmo natural de 1 más x. Vuelve y juega. Yo les dije que cuando hay logaritmo, ¿en qué piensan primero? Yo pienso primero en derivar. Derivada del logaritmo natural de 1 más x es igual a 1 sobre 1 más x. Y esta es igualita a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la n. Listo. Ahora, yo quiero logaritmo natural de x solita. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a integrar a ambos lados. Este se me va con este y me va a quedar que el logaritmo natural de 1 más x será igual a sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por, a ver, espérenme un segundo. Logaritmo natural de 1 más x, yo la derivé. Derivada del logaritmo natural de 1 más x es 1 sobre 1 sobre x por la derivada interna. Y esa es la misma que menos 1 a la n por x a la n. Listo. Bueno, así que el logaritmo natural de x será integrar ambos lados
Ah, bueno, integrar. Ya entendí por qué no me está dando, estaba pensando en derivar. X a la n más uno sobre n más uno. Que por eso acá es donde muchas veces hacen ese cambio para que cuadre. Yo voy a poner n como n más uno para que se vea más lindo. Entonces, si yo hago este cambio, me va a quedar sumatoria desde n igual a uno hasta infinito de menos uno a la n más uno por x a la n sobre n. Que así es como yo se las enseñé, ¿cierto? Solo que en vez de n mayúscula, n minúscula. Pero es exactamente lo mismo. Eh, bueno, vamos a hacer el punto 13. Punto 13 va a ser el siguiente. Encontrar una representación en series de potencias para tangente inversa de x. O sea, tenemos que hallar las series de potencia para tangente inversa de x. ¿Qué es más fácil con tangente inversa? Manipular, derivar o integrar. Yo ahí no veo nada para manipular. Integrar tangente inversa es un problema, pero derivar tangente inversa nos da una muy conocida. Derivada de la tangente inversa de x va a ser igual a 1/1 más x al cuadrado, que esta de hecho tiene su serie de potencia ya definida, menos uno a la n, y en vez de escribir x a la n, es x al cuadrado, o sea, x a la 2n, x a la 2n, ¿cierto? Listo. Ok. Pero yo no quiero tangente inversa de x, perdón, yo no quiero la derivada de la tangente inversa, yo quiero tangente inversa como tal. Entonces voy a sacar la integral a ambos lados. Me va a quedar tangente inversa de x va a ser igual a sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos uno a la n por x a la 2n más uno sobre 2n más uno más c. Ah, bueno, no sé si acá puse más c. Más c, más c. Aunque bueno, acá podemos decir c es igual a 0 por términos prácticos. C igual a 0. Y esta será la fórmula de tangente inversa. Listo. Bueno, como podrán ver en el taller, hay ciertos puntos que tienen como siempre punto B, derive término a término y muestre no sé qué. Pues la verdad, pues sería bueno que los hicieran, no me parecieron los más necesarios del mundo, pero igual, pues ahí están. Listo. Pues yo creo que yo les pasaré un link donde está como el solucionario de todos los talleres, entonces ahí podrán consultar las cosas también más completas todavía. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado, que les haya servido. No es un tema difícil, solo que hay que manipular bastante el álgebra. Espero que les sirva mucho y nos vemos en la próxima que será la última clase. Hasta pronto.